Buenos días, tengan todos ustedes, los que están en casa y aquí en la iglesia también estamos una vez más estudiando en el libro del Apocalipsis acerca del rapto. Es un tema tan extenso, es un tema tan controversial también, porque hay diferentes posturas y vamos a ver y algunos aspectos todavía que son importantes respecto a este tema. Y pues siempre las cuestiones escatológicas que se estudian en la Biblia pues traen a veces discrepancias ahí en cuanto a una postura u otra, ¿verdad? Pero ¿para qué nos sirven estas cuestiones escatológicas? Nos sirven para que hagamos un concepto, tener una aclaración, ya que la teología bíblica en este rubro, ¿verdad?, estudia el destino, fíjense bien, último del ser humano. Eso es lo que estudia la escatología. Y no nada más del ser humano, sino también del universo. ¿Qué va a acontecer al final? Ya como último destino, ¿qué es lo que va a acontecer? Y esto es lo que estudia. ¿En base qué? A la Biblia, porque esto es una teología bíblica. Entonces, hay muchas cuestiones que nosotros las estudiamos. ¿Y por qué las estudiamos? Porque las desconocemos. Y cuando desconocemos algo, a veces podríamos dar una interpretación de una manera porque se ve una parte de la porción de la Biblia y otras personas van a ver otra parte de la porción de la Biblia y van a sacar otro concepto. Pero lo que desconocemos, amados hermanos, lo que no nos quede claro, no tiene por qué preocuparnos, ¿sí? Porque miren, dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así es que no tenemos que preocuparnos de que desconozcamos un concepto siempre y cuando esté en la Biblia y nosotros querramos aclarar. Bueno, no lo vamos a tomar como una doctrina, sino lo vamos a tomar como que hay una forma de pensar unos y otra forma de pensar otros. Vamos a orar, hermanos. En el nombre de Jesús, Padre, venimos delante del trono de tu gracia para hallar oportuno socorro y que a través de tu Espíritu Santo en esta mañana nos guíes a toda verdad, Señor, porque tu palabra es verdad y fuera de ella no hay más, Señor. Así es que estamos, Señor, aquí dándote gracias, dándote honra, dándote honor, porque tu palabra, Señor, lo merece, mi Padre amado, y tú mereces más que nada toda honra, toda gloria y todo honor. Mi Padre amado, abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver las maravillas de tu ley y de esta forma, Señor, poder hacer tu voluntad en esta tierra y en nuestras vidas, ya que estamos aquí en este lugar que tú nos has puesto, mi Padre. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén. Mis amados, ¿por qué les quise hacer esta aclaración al comienzo? Porque vimos en la clase pasada una postura escatológica acerca del Espíritu Santo, pero hay otras, y es lo que les digo, porque las interpretaciones no son privadas. Necesitamos nosotros también conocer de esto. Pero sea de una forma, lo que no nos cambie nuestra doctrina cristocéntrica, ¿verdad? Nuestra doctrina cristocéntrica, que es la base de lo que nosotros creemos. Bueno, las demás son precisamente, son posturas, como lo es el arrebatamiento antes, después, o en medio o al final de la tribulación. Son posturas escatológicas que no nos va a quitar la salvación. También, si el Espíritu Santo se queda en la tribulación o se va con la iglesia, tampoco nos va a quitar nuestra salvación y el que nosotros seamos arrebatados para ir con el Señor.
Pero hay posturas porque de esta manera nosotros vamos a ver las diferentes formas en que la palabra nos explica, ¿sí? Y ya cada quien puede tener un concepto más amplio acerca de los temas. Hablamos en la semana pasada esta postura escatológica en donde hablamos de que el Espíritu Santo se va con la iglesia y más se queda en la tribulación. ¿Lo recuerdan? Bueno, el día de hoy, vamos a ver la otra postura, porque vamos a recordar el versículo de 2 a Tesalonicenses 2:7, que dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dice que no se va a manifestar el misterio de la iniquidad, porque hay quien al presente lo detiene. Y estamos tratando de discernir quién lo detiene. Decíamos en la clase pasada, es el ministerio que el Espíritu Santo ha ejercido a través de la iglesia, que se quita y el Espíritu Santo va, pero también se queda para hacer apoyo a los que se quedan en la tribulación, ¿verdad? Y es que les digo, porque hay bases para poder creer esto, pero ahora vamos a ver esta otra postura escatológica en la que el Espíritu Santo se va, porque es el Espíritu Santo el que detiene la aparición del anticristo, de este hombre de iniquidad, el hombre de pecado, el hijo de perdición, para empezar a actuar aquí en la tierra con su gobierno. Y vamos a ver, fíjense. Entonces, si es así, que el Espíritu Santo se vaya, ¿cómo van a salvarse los que quedan en la tribulación? Ahora vamos a tener que explicar eso. ¿Cómo se salvarían los que quedan en la tribulación si ya no estuviera el Espíritu Santo, que es el que redarguye de pecado? Sí, ¿se fijan por qué también es importante? Y hermanos, ustedes van a tener la opción de decir, pues yo creo que es así bíblicamente, o creo que es así porque también es bíblico. Van a tener esa opción. ¿Por qué? Porque esto no es una doctrina de salvación. La doctrina de salvación es la cristocéntrica, es la que no podemos nosotros perder de vista, ¿sí? Como se los dije en un comienzo. Entonces, miren, la iglesia, mis amados hermanos, es bien sabida por usted y por mí, que nosotros recibimos poder desde el momento que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, porque es en el momento en el que el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones. Y es ahí cuando decía Jesús, van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último. Y voy a enviarles un consolador. Y estaba diciéndoles a sus discípulos acerca de su partida y que no los iba a dejar solos. Él les estuvo anunciando por mucho tiempo de que este Espíritu Santo iba a venir. Entonces, se manifiesta el Espíritu Santo en Pentecostés, da poder y es a la iglesia, y es el que en todas las manifestaciones es esa aparición del Espíritu Santo. No está el Padre en presencia, no está el Hijo en presencia con nosotros, está el Espíritu Santo, que en sí es también nuestro amado Jesús, porque es al que recibimos en nuestro corazón y es el que hace toda obra buena en nosotros. Y nos reviste de poder. ¿Para qué? Para predicar, porque dijo, van a recibir poder para ir, ¿verdad? Es el poder para predicar. Bueno,
recuerden ustedes entonces, ¿qué va a pasar entonces en la tribulación si ya no está este Espíritu Santo? Bueno, recordemos que Jehová se manifestaba y daba poder al Espíritu Santo para que viniera y visitara a determinados hombres. En el Antiguo Testamento sabemos que hubo varios hombres como Sansón, como Moisés, como David, ¿sí? Aún Saúl, que vino el Espíritu Santo y los visitaba para hacer una determinada cosa, pero luego él se iba, no permanecía aquí, ¿verdad? Ese fue el trabajo que hizo el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, aquí en la tierra, ¿verdad? Iba y venía a la tierra, de acuerdo Dios lo mandara. Pero también tenemos que recordar, fíjense bien, y ahí actuaba el poder de Dios, ¿sí? El poder de Dios actuaba. ¿Se acuerdan cuando Daniel fue sacado del pozo de los leones? También ahí actuó el poder del Espíritu Santo de Dios para hacer esta manifestación de poder. Recordemos también que Jesús, también antes de que viniera el Espíritu Santo de Dios en el aposento alto, ya había enviado a los 12, mis amados hermanos, fíjense, ya había enviado a sus 12 discípulos, ¿sí? Los envió y les dio autoridad a los discípulos para predicar el evangelio. Cuando él hizo este llamamiento a los 12 discípulos y luego los envía, él también les da el poder. Vayan, dice, ¿verdad? Vayan y hablen acerca de todo esto que hemos estado hablando. Ellos no tenían el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién les estaba dando la autoridad? Era Jesús, el que les estaba dando la autoridad. Jesús les delegó poder y autoridad para comunicar el mensaje del reino de Dios aquí en la tierra. Porque era lo que él predicaba, ¿se acuerdan? Él venía a predicar el reino de Dios aquí en la tierra. Y entonces aquí vemos cuando Jesús envía a los 12 y les da una serie de instrucciones muy precisas de lo que iban a hacer. Fíjense, cada palabra en esta porción de la Biblia vamos a verla y vamos a analizarla un poco porque está larguito el pasaje ahí donde Jesús envía a los 12 apóstoles y les da las instrucciones. Pero es algo tan bonito y tan asombroso que cuando tú empiezas a estudiar lo que es el libro, lo que son las profecías bíblicas, luego cuando te encuentras con un pasaje te vas dando cuenta que la palabra de Dios precisamente habla acerca de profecía. Habla acerca de profecía. Miren aquí lo que les dijo para aquel momento. Fue en el momento antes, cuando todavía Jesús estaba con ellos. ¿Se acuerdan que llegaban los discípulos bien contentos y le decían a Jesús, ay Jesús, se nos sujetaron los demonios? ¿Se acuerdan? ¿Y qué les dijo Jesús? No se alegren tanto de que los demonios se les sujeten. Alégrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios, sí. Gloria a Dios. Pero ellos venían emocionados porque ya estaban haciendo trabajo de la obra y sin embargo todavía el Espíritu Santo no actuaba. ¿Por qué? Porque fue lo que el Espíritu Santo vino a hacer fue a trabajar un ministerio directamente con la iglesia, que todavía aquí estamos en este momento. Pero fíjense cómo las instrucciones que Jesús les dio en ese punto a sus discípulos, les dijo, y pongan mucha atención, voy a resaltar nada más parte para que nosotros podamos ver una panorámica de lo que yo les digo, la profecía que encontramos aquí. Dice, no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel. Esta es versión Nueva Traducción Viviente. Las ovejas perdidas de Dios. Recordemos que yo siempre les he dicho, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dios tiene un propósito para su pueblo judío. ¿Y lo va a cumplir cuándo?
cuando termine, cuando se complete el tiempo de los gentiles, cuando entre la plenitud de los gentiles. Ya vimos cuándo iba a entrar la plenitud de los gentiles, iba a ser cuándo, en el arrebatamiento. ¿Sí? Entonces, ¿de qué momento está hablando aquí? Va a ser después, ¿verdad? Dice, no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. ¿Sí? Bueno, fíjense bien esta parte. Dice, si cualquier casa o ciudad se niega a darle la bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de sus pies al salir. O sea, que no quede nada de ti. ¿Por qué? Porque no te escucharon. Tú llevas la palabra, pero no te están escuchando. Bueno, tú sigue hacia adelante. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios no se va a echar nada más así, como perlas tiradas al piso, ¿verdad? Dice, tengan cuidado, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán. Si usted quiere leer todo el capítulo, léalo, mi amado. Está hermoso. Es Mateo 21. Estoy sacando algunas partes. Tengan cuidado porque los entregarán a los tribunales y los azotarán con látigos en las sinagogas. Cuando los arresten, no se preocupen por responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. Un padre traicionará a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo lo que el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. ¿Sí? Todo el que se mantenga firme. Ya se van dando cuenta cómo la profecía ya está entrando aquí, de que es en el momento de la gran tribulación. Miren, cuando vayamos a explicar el momento de la gran tribulación, vamos a hablar de los 144,000 que son del pueblo judío. Estos 144,000 van a ir a predicar al pueblo judío. ¿Qué fue lo primero que les dijo Jesús al comenzar las instrucciones a los discípulos? Les dijo, no les van a predicar a los gentiles, no les van a predicar a nadie, sino a mis ovejas perdidas, a los que no han querido venir a mí, ¿sí? Entonces, esta predicación, esto estamos hablando que una profecía que también, que se cumplió en aquel tiempo, pero que se va a cumplir proféticamente en el tiempo de la tribulación. Porque ahí van a predicar los judíos a los judíos, a su pueblo, a su pueblo. Y van a acontecer estas cosas. Dice, un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme será salvo. Les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes que hayan llevado a todas las ciudades de Israel este mensaje. Regresará. Pero aquí ya nos está hablando de la segunda venida. Ya nos está hablando de la segunda venida. Dice, así es que no tengan miedo aquellos que los amenacen. Pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado. Y hermanos, yo me gozo, miren, cuando yo creí en el Evangelio fue, les digo, de muy pequeña, pero había muchas cosas que no se conocían y que ahora en los últimos tiempos se han estado dando a conocer a través de la revelación de la palabra, que ya habían estado desde siempre, pero no habían sido reveladas. Como que esta palabra el Señor dice, la tiene sellada para el momento en que Él quiere que tú y yo conozcamos la revelación de esta palabra. Y es por esa razón que ahora nosotros vislumbramos la palabra de Dios de una manera más amplia que no la habíamos visto en muchos años atrás. Porque la revelación de la palabra se está dando. Dice, lo que está encubierto será revelado. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, porque no pueden tocar el alma. Esto es un hecho. Dice,
En cuanto a ustedes, ¿verdad? ¿A quiénes? A los que están predicando. Cada cabello de su cabeza está contado. Y a mí me goza, ¿verdad? En el sentido porque también en Lucas 21, hablando de ese mismo pasaje paralelamente, busqué también ahí en Lucas 21, dice, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. O sea, va a haber gran tribulación, pero ningún cabello de vuestra cabeza perecerá. Dice, y con vuestra paciencia, ¿qué habla? Ya hablamos en clases pasadas a qué se refiere la palabra paciencia. Es la palabra perseverancia. Perseverancia. El que perseverare, el que no se amedrentare, el que continuare por el mismo camino de Jesucristo como objetivo al final de la meta. Dice, con vuestra paciencia, porque ya no va a ser por gracia, ¿sí?, sino con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con la perseverancia de la convicción, de la convicción de creer en Cristo. Me emociono, realmente me emociono. La convicción de creer en Cristo es que los que se queden van a ser salvos, ya no por gracia, ya no por la muerte de la cruz. Sí, en cierta manera por la muerte de la cruz, porque es lo que ellos ya habían oído, pero ya no va a ser gratis, ya va a ser a costa de tu vida. Dice, van a ganar vuestras almas. Y luego dice, no vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre y a una nuera contra su suegra. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas por tu vida, por mí, la salvarás. Ahí es donde se va a hacer efectiva esta palabra. Si entregas tu vida por mí, o sea, ¿cómo? No aceptando el sello de la marca de la bestia. Si entregas tu vida por mí, la vas a salvar. ¿Por qué? Porque entonces vas a tener la oportunidad de ir a la morada eterna, mis amados hermanos. ¿Se fijan cómo este paralelismo, esta alegoría de lo que es la tribulación, viene? Ahora, estoy hablando porque estamos hablando acerca del Espíritu Santo, si se va o se queda. Ya vimos entonces aquí claramente que a quién les dio el poder, quién fue el que les dio el poder a los discípulos en aquel tiempo, que eran los que fueron mandados a predicar y que aún los demonios se les sujetaban. Fue Jesús. Entonces, bien puede no estar el Espíritu Santo, que esté ya en el cielo con la iglesia, aunque Él es omnipresente también, como lo es Jesús, como lo es el Padre, pero que estén trabajando por el poder de la palabra y la convicción de lo que ya habían escuchado. ¿Sí? De lo que ya habían escuchado. Esas personas que en la gran tribulación, podrán llegar a ser salvas. Entonces, esta es la otra postura que nosotros vemos acerca de si el Espíritu Santo se va con la iglesia, ¿qué pasará en la tribulación? Bueno, es esta otra postura. Y ven cómo ambas puedan ser creíbles, porque están bíblicas. Es Biblia lo que estamos hablando. Pero ya va a depender de nosotros en cuál de ellas nos querramos afianzar. Fíjense, es como les mencionaba, es como lo del arrebatamiento. Los que tomamos la postura de que nos vamos al inicio, bueno, hay antecedentes más pesados para decir nos vamos al inicio. Pero también los que dicen, no, es que nos vamos a ir en medio, bueno, toman un versículo que promueve o fundamenta que será en medio de la tribulación. Y así, ¿sí? Es esto así.
así de esta manera. Pero, ¿por qué se los quise aclarar, hermanos? Porque quiero que tengan una panorámica amplia de lo que a lo mejor en alguna otra parte ustedes van a escuchar y van a decir, es que la hermana nos dijo que era así y ahora yo estoy escuchando otra versión. Entonces, esta es la aclaración. Hay diferentes posturas teológicas, pero nosotros tenemos que tomar la que tenga más fundamento bíblico, o sea, la que más esté respaldada con los versículos de la palabra de Dios. Y eso yo se los voy a dejar de tarea a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes. Porque hay otras cuestiones también muy importantes. Fíjense cómo también, déjenme encontrarlo porque yo misma lo moví. Y sí lo moví bastante porque se me fue. Permítanme, aquí lo tengo. Aquí está. Aquí está. Otro aspecto, ¿sí? Que hay diferentes posturas. Y pues sí, son temas, les dije yo desde un comienzo, mis amados hermanos. El que se pare uno aquí para poder predicar la palabra, lo hace con temor y temblor. Porque queremos realmente, al menos es el deseo de mi corazón, y es la oración a mi Padre, que sea el Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, porque es el que nos guía a toda verdad, para poder esclarecer esta palabra y poder decir, bueno, es esto. Por eso yo se las pongo sobre la mesa. Está esta otra postura escatológica respecto a si los niños se van o no se van en el arrebatamiento. Y podemos también encontrar versículos que apoyen una postura y otra postura, porque estamos hablando de los niños de los inconversos. Pero recuerden ustedes que la palabra de Dios nos dijo muy claramente cuando le llevaron los niños para que Jesús los bendijera. Jesús dijo claramente que el reino de los cielos era de los niños. Y ahí habló el rey, ¿verdad? Ahí decretó el rey. Nuestro rey Jesús, ahí habló, dijo, el reino de los cielos es de los niños. Entonces, ¿qué va a suceder con los niños pequeños, bebés recién nacidos? Nosotros sabemos que todos nacemos con una naturaleza humana, mis amados hermanos, que es de pecado, de pecaminosidad. Y que todos, ¿verdad? Desde que nacemos traemos el indicio de este pecado, ¿verdad? Porque es nuestra naturaleza de pecado. Y cuando nosotros venimos a los pies de Jesús ya con un conocimiento propio, entonces es que nosotros recibimos el perdón de pecados. Y es esa la razón también de que tiene que haber un juicio cuando decidimos nosotros bautizarnos, porque es por voluntad propia. Y entonces tenemos que estar en una iglesia porque somos congregantes. ¿Y qué pasa? ¿Para quién es el rapto? Es para la iglesia, ¿verdad? Es para los congregantes. Entonces, los niños pequeños, mis amados, no son conscientes de sus pecados, ¿verdad? Cuando se llega a cierta edad, ya se es consciente de lo bueno y de lo malo. Pero no podemos tampoco definir una edad, porque a lo mejor para un niño es a cierta edad y para otro niño es a otra edad, ¿sí? Porque esto va a depender del contexto en el que vive, del contexto en el que se rodea, lo que el niño ve, lo que el niño oye y lo que el niño aprende a hablar. Y nosotros sabemos, amados hermanos, que ahorita para todos son tiempos difíciles, porque aún los niños están atravesando por situaciones de tentación.
Sabemos que estos aparatos que son muy buenos para hacer estudios y para utilizarlos nosotros, yo aquí en este aparato traigo la Biblia, pero también sabemos que estos aparatos traen muchas cosas que pervierten la mente de las personas y aún de los niños. Los niños ahorita, a través del internet y de todas de las circunstancias, TikTok y Instagram, todas las cosas, mis amados, se dan cuenta de muchas cosas que para su edad no son propias. La mente de los niños se está abriendo al pecado. Entonces nosotros no podemos determinar cuándo un niño deja o no de ser inocente. Lo que sí sabemos es que el reino de los cielos es de los niños, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, todos los niños van al cielo. Ahora, esta es una postura. Si el reino de los cielos es de los niños, entonces todos los niños van al cielo. Entonces, en el rapto se irán los niños. Esta es la postura, la primera postura escatológica que les presento. Entonces se van al cielo, ¿verdad? Sabemos que los niños en algunas ocasiones hacen cosas malas, pero esto no significa que el niño aún hacen cosas malas, porque tú le puedes decir a un niño, no lo hagas, y lo hace, ¿verdad? Pero esto no significa que tenga conciencia plena de lo que es el pecado. Entonces, por esa razón, un niño es un niño todavía, hasta que no conozca el bien y el mal. Entonces, no son conscientes de sus pecados, ¿verdad? Hacen algunas veces cosas malas, pero ¿cuándo establecemos que es pecado? Cuando se efectúa una acción. Bueno, ahí tenemos lo que dice Pablo en Santiago 4:17, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Le es pecado. O sea, sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, nos es pecado. Entonces, ahí pues entraría también las criaturas que ya teniendo una conciencia de bien y mal, pues hacen lo malo, entonces ya les contaría como pecado. Pero si no, el niño es un niño y, como les repito, no podemos determinar. Entonces, me encanta este versículo, me encanta cuando Jesús les dice, dejen a los niños que vengan a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Y allí en ese lugar Dios bendijo a los niños, como cuando habló con los discípulos, oró por ellos y les dijo, ¿saben qué? ¿Sabes qué, Padre? No oro nada más por esto, sino por todos aquellos que han de venir por la palabra de estos. Y yo así pienso, cuando Jesús puso las manos sobre la cabeza de los niños, bendijo a los niños, pero no nada más a esos niños, sino a todos los niños que iban a venir al mundo entero. Nuestros niños son bendecidos por nuestro amado Jesús, mis amadas hermanas, mis amados hermanos. Entonces, bajo este concepto entonces de que Jesús dice que el reino de los cielos es de los niños, entonces vamos a poder entender que todos los niños se van en el rapto, ¿verdad? Nada más que también tenemos que entender que la vida va a seguir aquí en la tribulación y que van a seguir naciendo niños. Y creo yo firmemente ahí que ese precepto que Jesús puso de que el reino de los cielos es de los niños seguirá vigente. ¿Sí? Aún en la tribulación. El niño que muera por cualquier causa, va a ir directo al cielo. Va a ir directo al cielo porque el reino de los cielos es de los niños. Amén. Entonces, ahí un poquito esclarecer. No me voy a meter en el punto de las embarazadas en el momento del rapto, hermanos, porque ya sería ahondar mucho. Vamos a dejarlo nada más en los niños. Se van, bueno, ya expliqué, la primera postura es, se van todos. Ahora, hay otra postura, amadas, que es la que dicen,
que no todos los niños se van a ir en el arrebatamiento. Miren, recordemos que en el Antiguo Testamento, ahí por ejemplo en 1 Samuel 15, Jesús les había dado una orden en donde les dijo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. O sea, había juicio de Dios y ¿qué? Era parejo para todos. Y no tenemos nada más este ejemplo, sino hay otros ejemplos cuando Dios envía juicio a la tierra. Y esto no lo vamos a poder poner a Dios como un Dios despiadado. De hecho, yo ya se los expliqué en una de las ocasiones cuando vimos por qué razón Jehová de los ejércitos hacía este mandato. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel se iba? Les dijo Jehová que no tuvieran contacto con los pueblos paganos. Y el pueblo de Israel hizo lo contrario y desobedeció. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El pueblo de Israel se volvió a los ídolos. Esa fue la razón por la cual Dios determinó que todo el pueblo con el cual tuviera ahí contacto el pueblo de Israel, no iban a tener ellos piedad. ¿Por qué? Porque si dejaran simiente, los iban a llevar a la idolatría, como pasó. O sea, Dios tenía razón. Por eso el pueblo de Israel se volvía a los ídolos en lugar de adorar al Dios de Israel, al único y sabio Dios. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo hay otras partes en donde al mandar juicio, Dios quiere que sea así, de esta manera. ¿Cuándo pasó también? Cuando el arca de Noé. La invitación para que subieran al arca fue para todos. La decisión de no entrar al arca fue de los adultos. Pero los padres, ¿qué pasa? Pues los hijos están dependiendo de los padres. Por eso cuando tú le enseñas una religión a tu hijo, es muy importante lo que tú les estás enseñando. Les estás enseñando realmente la palabra de Dios. Porque tú vas a llevar contigo a donde tú lleves a ese camino. Si es un camino errado, lo vas a llevar contigo a tus hijos. Entonces, por eso es importante ver por dónde, qué es lo que tú crees, qué es lo que tú estás creyendo, para saber también que tus generaciones van detrás de ti, porque tú vas dejando ejemplo espiritual en ellos. Amado hermano, hay que tener mucho cuidado con esto. Y yo, bueno, puedo encontrar aquí en este versículo un entendimiento acerca de lo que estoy hablando en lo que nos dice Éxodo 20, del 5 al 6, cuando Dios les da los 10 mandamientos y les habla acerca del primer mandamiento, en que no se tenga dioses, que no se honren, porque Dios es nuestro Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero no es por los niños, mis amados, es por la dura cerviz de los padres que no enseñan lo correcto a sus hijos, ¿verdad? Aunque claro, ya sabemos que en la gracia nosotros no es el pecado del Padre ni el pecado del Hijo el que nos salva, o por el que vamos a ser salvos, ni la culpa va a echarse del pecado del Padre al Hijo, ni del Hijo al Padre. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros sepamos, miren, para poder esclarecer un poquito esto. Entonces dice que aquí, de acuerdo a este versículo, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
y hago misericordia a millares, a los que me aman, pero y guardan mis mandamientos. Eso es todo lo que Él quiere, el Señor. Que guardemos sus mandamientos. Porque de esa forma, guardando sus mandamientos, es que verdaderamente nosotros vamos a estar demostrando que amamos a Dios. Y nosotros, es una cuestión real y total el hecho de que con nuestro actuar enseñamos y damos ejemplo a nuestros hijos. Nuestros hijos van a hacer lo que nosotros hacemos. Si nosotros aprendemos a amar a Dios y a respetar a Dios, nuestros hijos lo van a aprender a hacer. Y hay un versículo que trae promesa de Dios para todos aquellos padres que lloran que su hijo se haya desviado, porque dice que no ay, se me fue, fíjense, es de los versículos que más me sé acerca de que instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. La palabra, la semilla de Dios va a estar siempre en el corazón de ese hijo. Y un día va a florecer y va a reverdecer esa palabra y ese hijo va a tener que volver de los caminos de donde anda. Es palabra fiel de Dios y tú la tienes que creer, hermano, para el hijo que anda desviado. Entonces, mi amado hermano, dice que tenemos, Dios hace misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Tenemos entonces ahí que en el arca, cuando se construyó el arca, se perdieron tanto los padres como los hijos. También en la situación de Sodoma y Gomorra, también ahí vemos que no hubo ningún pequeño que fue salvado. Ahí también todos murieron, ¿verdad? Ahí dice que andaban también los jovencitos, o sea, los muy jóvenes, me imagino yo que eran todavía aún niños, porque dice la palabra, pero antes que se acostasen, o sea, ahí en la casa de Lot, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. O sea, había ahí probablemente muy tiernitas personitas que ya andaban en esta situación debido a que al ejemplo de los padres. Entonces, mis amados hermanos, aquí nosotros podemos entender que debido a eso, a esta postura escatológica, podemos entender que entonces los niños de los inconversos, de los que no han guiado a sus hijos en la palabra sana y verdadera de la palabra de Dios, se quedarían. Pero aquí lo estamos hablando, es otra postura, ¿sí? Como padres cristianos, yo quiero que nosotros entendamos una cosa, que tenemos que formar a nuestros hijos primero con una buena educación. Y digo primero porque no sea lo primordial, sino porque es de las bases que tenemos que hacer. Tenemos que darle valores morales. Y ahora sí viene lo principal. Tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Para que nuestros hijos sepan. Y un cristiano, mis amados, no tiene hijes. Tiene hijas y tiene hijos, un creyente. ¿Sí? Y por eso les tenemos que enseñar la sana doctrina de la palabra. Porque a veces tú crees que el enseñar a tus hijos corresponde a la iglesia. No, amado. El enseñar a tus hijos es responsabilidad de la casa, del sacerdote que es el padre. Del sacerdote que es el padre, y si no está el padre, que sea el abuelo. Pero alguien tiene que enseñar en la casa. Y si no está el abuelo ni el padre, tiene que ser la madre. Pero en la casa se tiene que enseñar la palabra de Dios para que nuestros hijos reciban la bendición de conocer a Jesús como su Salvador. Esto es importantísimo. Tengamos hijos temerosos de Dios. Miren que la palabra de Dios nos es muy clara. Dice que el padre al que ama a sus hijos los disciplina y lo corrige. ¿Verdad? Entonces nosotros, si amamos a nuestros hijos, tenemos que, en la disciplina del Señor,
enseñarles las amonestaciones que vienen en su palabra. Entonces, mis amados, esta es la conclusión aquí a la que llegamos en cuanto al rapto. La iglesia gloriosa, la iglesia sin mancha, sin arruga que espera el Señor. Fíjense, el viernes tuvimos la despedida de Jocelyn, una despedida hermosa que tuvimos, que se la hicimos con mucho amor y mucho cariño, mis amados hermanos. Y estuvimos hablando también ahí de una alegoría acerca del rapto, en donde Abraham, que es tipifica al Padre, envía al siervo que tipifica al Espíritu Santo, porque no viene el nombre, pero se llamaba el siervo, se llamaba Eliezer. Y Eliezer, Elí quiere decir Dios, y Ezer significa consolador y ayudador. ¿Qué más claro? Es el nombre del Espíritu Santo, que es nuestro consolador y nuestro ayudador. Iba a buscar a la novia, que era Rebeca, ¿sí? Iba a buscar a la novia, que era Rebeca, para traerla, presentársela a su hijo, que era Isaac. Y fue a tierras lejanas y le dijo, ¿sabes qué? Si no me la quieren dar, ¿qué hago? ¿Llevo a tu hijo? No, mi hijo no va. ¿Por qué? Porque ya había ido, ¿no? O sea, Jesús ya vino y ya no va a venir hasta que vuelva por segunda vez. Dijo, mi hijo no va. Entonces, cuando ya ella acepta y viene, pero fíjense que cuando están ahí en la casa de los padres de Rebeca, le entrega presentes, que ya le había dado presentes a Rebeca también, y le entrega a la familia presentes y regalos. ¿Qué es lo que nos da el Espíritu Santo de Dios? Nos da los dones del Espíritu Santo. Un don es un regalo. Eso es lo que nos vino a traer el Espíritu Santo. Los regalos de los dones. Por eso, como iglesia, nosotros tenemos que procurar los mejores dones, hermanos. Y si tú no tienes un don, tienes que buscar un don, porque tú tienes que ser útil en la obra del Señor. No podemos ser siervos inútiles. Sí, fíjense, nosotros haciendo lo que nos corresponde hacer, dice, siervo inútil soy. No podemos ser siervos inútiles, mis amados. Entonces tenemos que buscar los mejores dones que nos los da el Espíritu Santo. Ora y pide a Dios de los dones que Él tiene para la iglesia. Entonces va y les da regalos. Y entonces dice, ya no me entretengan, o sea, la venida de Cristo está cerca, porque le pedían, quédate 10 días más, o deja que la doncella se quede 10 días más con nosotros. No me entretengan más. La venida, o sea, ya el Espíritu Santo quiere ir a entregar a la novia, ¿sí? Ya está urgido de ir a entregar. No me den de comer, no quiso de comer, no quiso que lo entretuvieran más. Y dijo, bueno, si ella acepta irse, pues sí aceptó Rebeca irse. Y allá va. Tú has aceptado, mi amado hermano. Tú has aceptado irte con el Cordero. Oye, Rebeca iba a casarse, a contraer nupcias con un desconocido. Y esa es la situación de la iglesia. Tú no le conoces de persona, solamente le conoces porque ha estado en tu corazón todo este tiempo, desde que tú le has recibido como el Señor y Salvador de tu vida. Amén. Rebeca no le conocía, pero yo creo que ya estaba emocionada. Ya estaba emocionada. Y ¿sabes qué? Que cuando ya iba llegando, la lleva. El siervo la lleva, o sea, el Espíritu Santo nos va a llevar. Pero ya cuando estaba cerca, Rebeca dice, ¿y quién es aquel que veo que viene caminando por el campo? Dice, ese es mi Señor. Así vamos a ver de lejos ya a Jesús viniendo a desposar. Dice que tomó a Rebeca, que le llevó a la tienda, o sea, lo llevó a las moradas. A la mejor morada, fíjense, porque ¿saben a dónde la llevó Isaac? La llevó a la tienda de su madre. Y yo les aseguro que la tienda de Sara o el cuarto de Sara era el mejor cuarto que nadie tuviera ahí con Abraham, en la casa de Abraham. Era el mejor cuarto que tenía Sara. Y así ahí la llevó Isaac
a su ahora esposa. Porque cuando se juntaron, ¿verdad? La lleva ahí, dice, la amó en sus moradas. Nosotros vamos con el Cordero, nosotros vamos a recibir a nuestro amado que está en las nubes esperándonos. Y ahí, en las moradas a donde Él nos va a llevar, que van a ser moradas espléndidas, mis amados hermanos, ahí nos va a amar con entrañable amor, mis amados hermanos, nos va a amar. Fíjense que hay algunas características que esta preciosa novia tuvo y que ahora el Señor está pidiendo a la iglesia. Hay varias características que el Señor está pidiendo a la iglesia. Miren, en la narración de Deuteronomio 29, en donde nos hacen esta historia tan hermosa, yo le decía a Jocelyn, es una historia de amor hermosa, ¿sí? Donde nos hace esta historia, encontramos toda esa narración, dice que Rebeca era de hermoso parecer, o sea, era hermosa, ¿sí? Esa es una virtud, que la iglesia de Dios es hermosa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hermosea la iglesia de Dios? Todas las virtudes que como iglesia tenemos que poseer, mis amados. Nosotros no podemos andar como el mundo, tenemos que andar como hijos de luz. Y eso es lo que va a hermosear a la novia del Cordero. Dice que era virgen porque no había conocido varón, era amable, era compasiva, era generosa, era bondadosa, era llena de pudor. Pero a veces nosotros nos creemos como que no somos parte porque decimos, nosotros, yo siendo tan pecador, yo siendo de lo más bajo, que he hecho cosas tan tremendas, yo no me voy a poder comparar a la novia que tiene estas características tan elevadas. Pero entonces el Señor te dice, yo te veo con los ojos de amor. Dios siempre te va a ver con los ojos que no son tus ojos, porque tú a lo mejor, al igual que yo siempre me veo con ojos muy críticos, ¿verdad? De que digo, no merezco, pero el Señor te dice y el Señor me dice, sí mereces, porque yo te amo, iglesia amada. ¿Qué tienes que hacer? Perseverar. ¿Qué tienes que hacer? Rendirte a sus pies. ¿Qué tienes que hacer para poder tener estas hermosas virtudes? Ser obediente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Iremos al encuentro de nuestro amado. Y yo creo que sí es antes de la tribulación, como doctrina, y entonces veremos a nuestro amado de lejos y Él va a venir a nosotros y nos va a llevar a sus moradas para amarnos eternamente. No hay mejor historia de amor que esta. ¿Sabes por qué, hermano? Porque le digo, y fueron felices para siempre. No es el cuento de amor que todos quisiéramos escuchar. Este va a ser un cuento real. La iglesia esposa del Cordero va a ser feliz con su amado esposo. Póngase de pie, mi amado. Póngase de pie. Amigo, te invitamos, amiga, te invitamos para que si tú no has hecho una decisión por Cristo, la hagas hoy. Porque hoy es el tiempo aceptable y hoy es el día de salvación para que tú también puedas participar de las bodas del Cordero, que va a ser un gozo inefable. Un gozo inefable, de lo cual nadie queremos perder. Amén. Amén. Gracias, Cristo, gracias. Porque tu palabra es fiel, porque tu palabra es verdadera, Señor. Porque no tenemos que preocuparnos, Señor, de que si esto va a ser así, que si esto va a ser acá, asá. Porque tu palabra, Señor, aun cuando hay claridad en ella, Padre Santo, el hombre la interpreta de diferentes maneras, Padre. Pero te damos gracias, Señor, por la seguridad que sí tenemos, Señor. En donde estamos conscientes de que sí es así, la seguridad de nuestra salvación, Padre Santo, porque no se basa en lo que nosotros sentimos ni en lo que nosotros pensamos, se basa en tu muerte en la cruz, y ahí al verte recibido como nuestro Salvador, tú
tú estás prometiendo vida eterna. Así es que, mi Padre amado, te damos gracias por esta promesa. Te alabamos, Jesús, te alabamos, Padre, y también damos gracias al Espíritu Santo por estar acompañándonos durante este largo proceso de la gracia. Que nos sostenga hasta el fin, que nuestra fe no mengue y que victoriosos podamos ir y estar delante de ti de pie, Señor, como obreros que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Alabamos tu nombre altísimo, esperamos esta promesa y queremos ser de los que perseveran hasta el final, Señor, porque queremos la corona de vida. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Bendice a tu pueblo, bendice a nuestros hijos, Señor. Sé propicio, Señor, a nuestros hijos, mi Padre amado. Ayuda a todo aquel descarriado, Señor. Trae a tu redil, Señor, a los que no están en el camino, mi Padre amado. Estamos intercediendo y estamos en la brecha, Señor, por todos tus hijos, por todos aquellos hermanos, Señor, que conociendo tu palabra, Padre, se han desviado. Claro que sí, Padre, estamos intercediendo por ellos en esta mañana, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, los guíe a toda verdad, Señor, y que los redarguya de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, gracias, Padre. Amén. Aleluya. Amén, sí.